Hoy profundizamos en el rico tapiz de la lengua española para explorar los orígenes y significado de la popular expresión a buenas horas mangas verdes. Esta expresión se suele utilizar cuando algo que era muy esperado se produce o se presenta cuando ya no sirve para nada. Comenzó a utilizarse en la época de los Reyes Católicos. En ese momento los cuadrilleros de la Santa Hermandad eran los encargados de perseguir y detener a los delincuentes. Estos soldados se distinguían por su uniforme, un coleto, o chaleco de piel hasta la cintura, y con unos faldones que no pasaban de la cadera. El coleto no tenía mangas y, por tanto, dejaba al descubierto las de la camisa, que eran verdes. Popularmente eran conocidos como cuadrilleros, porque iban en cuadrillas, 4 soldados, o mangas verdes, porque el color verde de sus mangas los identificaba de inmediatamente. Sin embargo, estos guardias eran conocidos por llegar siempre tarde al lugar donde les necesitaban, aparecían cuando los ladrones ya habían hecho el daño y se habían fugado, por lo que su ayuda a esas alturas era poca. La Santa Hermandad fue una corporación compuesta por grupos de gente armada, pagados por los concejos municipales de la Corona de Castilla para perseguir a los criminales. Fue instituida por Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal de 1476, unificando las distintas hermandades que habían existido desde el siglo XI en los reinos cristianos. Las primeras hermandades tenían una organización similar a las cofradías, pero con la finalidad de establecer una fuerza armada para defender a los pueblos de los ataques de los nobles turbulentos, y de los mercenarios sin trabajo, y perseguir a los salteadores y a los bandidos que practicaban el abigeato. Fue el rey Alfonso VI de León, en el siglo XI, quien concedió los primeros privilegios, en los montes de la provincia de Toledo, para que se formasen tales hermandades, y se dedicasen a la persecución y castigo de los malhechores, entre los cuales destacaron en especial los llamados golfines que merodeaban por aquellas comarcas. Se crearon hermandades en los distintos reinos cristianos, a excepción del Condado de Barcelona, donde se formó en su lugar, y por la misma época el somatén o toque de apellido, trasunto del ribat o toque de rebato de los musulmanes. En Navarra recibió el nombre de orde. Un hecho que será trascendental en el nacimiento de esta organización sucede en 1300, cuando se unen en una federación los toledanos de los montes con los talaveranos de la Jara, a la que se sumaron 2 años más tarde los de la entonces llamada Villa Real, Ciudad Real. Se abrió así una etapa, donde la nueva institución resultante cobrará mayor efectividad al coordinar sus esfuerzos, aumentar el potencial humano y mejorar las estrategias de lucha contra el bandolerismo. Enrique II de Castilla, entre 1369 y 1379, encargó la creación de hermandades para la seguridad de los campos en la comarca de las Islas, en la provincia de Toledo, y su asociación entre ellas. Uno de los municipios que participó en esto fue Sisla Mayor, en el actual municipio de Orgaz. En 1473 Enrique IV de Castilla autorizó a petición de los procuradores en Cortes la formación de la Hermandad Nueva General de los Reinos de Castilla y León, para asegurar el cumplimiento de la ley y perseguir la delincuencia en poblados y caminos. Sin embargo, esta primera Santa Hermandad Nueva se disolvió rápidamente, a la vez que el conflicto sucesorio a la muerte de Enrique agravó la situación de inseguridad en el reino. Por ello Alonso de Quintanilla, contador mayor de cuentas, y Juan de Ortega, sacristán del rey, promovieron la formación de una nueva Santa Hermandad, entrando en contacto con las ciudades castellanas para que enviasen sus representantes a Dueñas, donde en marzo de 1476 se celebró la reunión que elaboró el proyecto general, presentado poco después a los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en las Cortes de Madrigal. Sobre la base preexistente de las hermandades que habían levantado algunas ciudades, el 19 de abril de 1476 los reyes aprobaron el ordenamiento de Madrigal elaborado por su Consejo Real por el que se regulaba la creación de la Santa Hermandad para proteger el comercio, pacificar el difícil tránsito por los caminos y perseguir el bandolerismo. Además, como milicia desempeñaría un importante papel en la Guerra de Granada, pero tendría una vida corta, pues desde 1498 quedó reducida de nuevo a niveles locales, conforme a los deseos de las ciudades. Esta institución ha sido entendida como un instrumento que busca garantizar el orden público, así como el embrión de un ejército regular y especializado, sobre todo a partir de 1480. Su principal función consistía en juzgar y castigar los delitos cometidos a cielo abierto, fuera de los pueblos y ciudades. Se creó inicialmente por un período de 3 años, se territorializó su jurisdicción, se organizó su tropa, se estipularon sus ámbitos de actuación legal, y se le dotó de una estructura económica, la financiación por sisas, política y administrativa, el conjunto de delegados de las 8 provincias, León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Ávila, Burgos y Segovia. También se introdujo en la Corona de Aragón, con la idea de unificar instituciones entre Castilla y Aragón, aunque este intento fracasó. Estas ideas evolucionaron hacia las Guardias de Castilla,
Esta especie de policía rural fue muy eficaz en sus primeras épocas, infligiendo castigos muy severos y favoreciendo la autoridad central de la realeza al hacer que la nobleza perdiera gran parte de su inmenso poder e influencia. No obstante, algunos autores afirman que posteriormente cedió en disciplina y eficacia debido fundamentalmente a las siguientes causas: resultar escasa para ejército permanente y sin embargo excesiva para cuerpo de seguridad, suponer una considerable carga para los pueblos que debían pagarla, y el emplear cada vez más frecuentemente al ejército regular en misiones de orden público. Por esta razón, se supone, el pueblo acuñó la expresión a buenas horas, mangas verdes, como símbolo de inoperancia, tardanza o inutilidad, ya que no llegaban nunca a tiempo. Los crímenes quedaban impunes o los propios aldeanos se las componían para dar solución a sus problemas, de modo que cuando aparecían, su labor era innecesaria. Algunos estudios lo consideran el primer cuerpo policial de Europa sometido a cierta organización y administración gubernamental. Fue disuelta en el año 1834, en que por el estamento de próceres votado en Cortes fue decretada su extinción total, habiendo sido para entonces reemplazada por la Superintendencia General de Policía creada en 1824 como órgano director de la Policía General del Reino, con el precedente del Ministerio de Policía General del Reino, establecido por José Bonaparte. La política que presidió la creación de esta fuerza militar permanente no pudo ser más hábil y discreta: limitar la jurisdicción de los alcaldes a pocos casos, someter los cuadrilleros a rigurosa disciplina, poniendo a su frente capitanes, y nombrar o hacer que fuese nombrado general de aquella milicia, siempre en pie de guerra, al duque de Villahermosa, hermano bastardo de Fernando el Católico. Eran medios seguros para encomendar a los concejos la persecución y el castigo de los malhechores, evitando los inconvenientes y peligros de la licencia popular. La unidad del cuerpo y la concentración del mando convirtieron a la Santa Hermandad en un auxiliar poderoso de la monarquía, porque los 2000 hombres de guerra que los concejos pagaban estaban prestos para lo que el rey o la reina les mandasen. Para su financiación se creaba un impuesto que gravaba todas las ventas excepto la carne. Además se creaba una junta permanente, el Consejo de la Hermandad, al que pertenecían un procurador por cada una de las provincias, que podían cambiar, y 4 cargos inamovibles nombrados por los reyes: presidente, cargo para el que fue nombrado Lope de Rivas, obispo de Cartagena; tesorero o contador, que recayó en Alonso de Quintanilla; provisor, Juan de Ortega; y capitán general, para el que fue designado Alfonso de Aragón, hermanastro del rey. Hacia 1480 la tesorería de la Santa Hermandad, encargada de cobrar las contribuciones, fue encomendada a arrendadores externos, confiada primero a Pedro González de Madrid, que posteriormente fue sustituido por el destacado financiero judío Abraham Senior, el 15 de agosto de 1488. La compañía de arrendadores de Senior formada para esa ocasión estaba compuesta también por su yerno Meir Melamed y por Luis de Alcalá, regidor de Madrid, que se obligó en nombre de todos ellos. Las expresiones lingüísticas son un espejo de la sociedad y las costumbres de la época en que fueron acuñadas, y el proverbial tesoro español no es diferente. A buenas horas mangas verdes abre una ventana al pasado, narrando historias de los plebeyos y la nobleza, sus interacciones y las disparidades que definen sus vidas. Merriam-Webster, el renombrado lexicógrafo, clasifica a buenas horas mangas verdes como una expresión idiomática, lo que atestigua su significado cultural y décadas de uso. Si bien su traducción literal apenas tiene sentido, su amplio reconocimiento y aplicación en conversaciones informales en español y obras literarias autentifican su eficacia y atractivo únicos. Las expresiones idiomáticas a menudo llenan la laguna que la interpretación literal no puede. A buenas horas mangas verdes no es una excepción. Su asombrosa capacidad para pintar una situación con sutiles burlas y sarcasmo la eleva de ser una frase más a una joya lingüística cargada de cultura. La belleza de las expresiones idiomáticas es que no solo nos dan el contexto cultural, sino que también nos brindan un vistazo a la psicología y el espíritu de la sociedad que las acuñó. La clave para comprender estas expresiones idiomáticas es no perderse en el significado literal, sino centrarse en el sentimiento subyacente que transmiten. Es como abrir una cápsula del tiempo, atravesar siglos y vislumbrar la vida, los modales y las mentalidades de nuestros antepasados. A buenas horas mangas verdes no es solo un recurso lingüístico contundente, es un testimonio de resiliencia. Un testimonio de cómo las etiquetas sociales pueden haber sido impuestas a los campesinos medievales, pero ellos, a su vez, utilizaron tales designaciones para forjar su forma única de humor y resiliencia. Curiosamente, se encuentran expresiones similares en inglés que expresan un contexto similar de comprensión tardía. Cerrar la puerta del granero después de que el caballo se haya escapado es uno. Si bien la esencia sigue siendo la misma,
Es fascinante cómo los diferentes marcos sociales y contextos históricos dan forma a las expresiones lingüísticas. Expresiones como a buenas horas mangas verdes nos recuerdan el poder del lenguaje guión, un arma mucho más intensa y encubierta que las espadas y escudos visibles de la época medieval. Es un arma para conservar la individualidad, luchar contra las jerarquías sociales y mantener el respeto por uno mismo en medio de la adversidad. Cada idioma tiene su propio cofre del tesoro de expresiones idiomáticas, y cada uno es una ventana a la cultura que lo creó. Entonces, la próxima vez que te encuentres con la expresión a buenas horas mangas verdes, tómate un momento para saborear su sabor y comprender la historia que encapsula. Porque en cada gramo de este idioma reside el espíritu de una sociedad de hace mucho tiempo, que abraza la necesidad como madre de la invención, y convierte la disparidad cotidiana en un humor delicioso. Las expresiones idiomáticas son los espíritus del lenguaje, esencias destiladas en formas breves y memorables que inmediatamente provocan un mundo de experiencia y comprensión compartidas. Son lenguas arraigadas en las especificidades del tiempo, el lugar y la cultura. Tienen pasado y presente y, al igual que los fantasmas, pueden tener un efecto sorprendente en nuestras vidas. Ya sea que lo usemos como metáfora, un sarcasmo o una peculiaridad que provoca risas en nuestros amigos de habla inglesa, la expresión a buenas horas mangas verdes continúa agregando color a nuestras conversaciones, uniéndonos a la riqueza del idioma español. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.